Peter, creo que es hora de tratar el tema que ha sido recurrente en nuestras conversaciones. Es un tema, casi te diría crucial en el trabajo de C.S. Lewis y ciertamente precedente en el de Tolkien. En concreto, lo que Lewis llamó dulce deseo. Proviene de la palabra alemana que él usaba para Sehnsucht, que es ese inconsolable anhelo que, a menos que haya sido corrompido y cauterizado en nuestro pecho, está ahí, en el seno de un ser humano. ¿De qué va todo eso? ¿Son solo castillos en el aire o debemos tomárnoslo en serio? Bueno, ese es el tema característico de Lewis. Si el mundo lo recuerda de aquí a 1000 o 2000 años, seguramente lo hará por eso. No creo que nadie en la historia del pensamiento humano haya escrito más eficientemente sobre el tema que Lewis. Él lo llamó alegría en su bibliografía, la cual es realmente una bibliografía sobre la alegría en sí misma, más que una autobiografía sobre Lewis. Y lo que él quería decir con esto es un deseo que difiere de todos los demás, de dos maneras notables. Tenemos cientos, tal vez millones de deseos, pero este es el único cuya presencia misma, como deseo, es una satisfacción mayor que la satisfacción de cualquier otro deseo. Experimentar este anhelo y ser consciente de ello es la experiencia más valiosa en la vida. Y otro hecho remarcable es que no solo no puedes obtener lo que deseas, ni siquiera puedes definirlo. No sabes lo que quieres. Puedes darle un nombre, puedes llamarlo Dios, puedes llamarlo cielo, pero todos los retratos de Dios son totalmente inadecuados y todas las imágenes del cielo son ridículamente inadecuadas. Nunca se ha hecho una buena película sobre el cielo, ni siquiera un buen libro. No podemos parar de anhelarla, pero tampoco podemos tenerla, al menos en esta vida. Creo que eso es lo más exasperante. Uno no puede ir mucho más allá de preguntarse, ¿qué es? ¿Qué es lo que quiero? Para alguien como yo, sería un paisaje pastoral en Cotswold, Inglaterra, o al oeste de las tierras altas de Escocia. Y eso le satisfaría durante un tiempo, pero también le haría desear más. Y mientras estuviera ahí en Cotswold, por supuesto, ahora está plagado de autopistas, así que todo ha desaparecido. Pero digamos hasta el siglo XIX, donde Milton habla sobre los rebaños, donde el rebaño que mordisquea se pierde en los campos, y así. Lo que descubriría en una visita allí. Voy a pasar una semana en Cotswold. Todavía me molestaría la idea de que esto no es todo. Pensé que esto iba a ser el paraíso, y no ha llenado mi ser con ese sentido final de la hora. Es un entrante, no puede ser el plato principal. Sí, y es un entrante estimulante. Tienta a mi paladar a algo más, y para distintas personas se tratará de algo distinto. Una vez que haya descubierto en su propia experiencia que puedes hacer 3 cosas distintas sobre ello, puede decir, es falso, no significa nada. Es solo una tara de mi propia consciencia y puedes suprimirlo, o puedes proceder de forma idólatra, intentando encontrar el cielo en la tierra e intentando encontrar a Dios en algunos seres humanos y en algunas acciones humanas y estar continuamente insatisfecho. O puedes hacerte esta pregunta, ¿qué significa esto? Puedes mirar dentro de él en lugar de a él. Si miras dentro llegarás a la conclusión de que estamos hechos para otra cosa en este mundo, y eso lo explica todo. Eso explica el descontento divino con este mundo y su encanto al mismo tiempo. Y me parece que entendida adecuadamente, tarde o temprano, cuanto antes mejor, solo se trata de caminar lentamente. Carne y patatas, virtud, vivir, hacer lo que debo hacer. Poner un pie delante del otro, ayudando a mi vecino, haciendo lo siguiente y así sucesivamente. Si floto en un ensueño brumoso sobre la cosa, me estoy perdiendo. No estoy entendiendo lo esencial. Si buscas la idea en sí, desaparecerá. Si solo haces tu deber, te acechará, te tomará de la mano y te dirá, aquí estoy.
Entonces, ¿dónde queda reflejada esta idea en sus trabajos? Por supuesto, en la autobiografía de Lewis, Cautivado por la alegría, dentro de ese sermón dorado, uno de los sermones más maravillosos que Lewis predicó, o que casi ningún otro orador contemporáneo haya predicado jamás. Se puede encontrar en muchas partes de las crónicas de Narnia, en la travesía del viajero del alba. Ahí es donde la película se vuelve decepcionante, no da esa sensación de sensualidad que sí da el libro. Y Lucy era la que más sintonizaba con ello a medida que el barco se acercaba más y más al lejano oriente. Y este silencio lo invadía todo, y todos en el barco se daban cuenta de que tenían que dejar de hablar. Eso sería una obscenidad, eso sería vulgar. Y todos sabían que cuanto más se acercasen, es eso para lo que estaban hechos. Cada uno de los diferentes individuos es para lo que está hecho. Nos estamos acercando, estamos llegando. Y creo que es ahí, incluso habla de el peso de la luz. La luz se volvió más pesada, y este silencio, esta dulzura. Algo sucede a medida que se acercan al este absoluto y miran por el costado del barco, y el agua se vuelve más y más y más clara. Y luego, los pequeños reyes y las reinas nadan y los saludan, que es lo que todo tu ser desea. Desearían poder acariciar a un animal salvaje, o mejor aún, abrazarlo, o tenerlo, o hablar con él. Sumérgete con él. Pero hasta ahora, en este ámbito, no vamos a tener eso. No tenemos eso. Pero ese es un pequeño eje afilado que nos retuerce a lo largo de este no es el hogar todavía. Anhelamos que la naturaleza del paraíso incluya el reino animal, al menos la gente como yo lo hace. No creo que... Ese es el deseo humano innato y natural. Es el motivo por el que los niños pequeños crean historias sobre animales que hablan. Deseamos comunicarnos con el resto de la naturaleza. Nos encontramos fuera y anhelamos estar dentro. Una de las cosas que más me gusta de Lewis es que nos da las dos dimensiones, la intelectual y la idealista. Suele usar eso como argumento, el argumento del deseo. El argumento es más o menos así. Todo deseo en la conciencia humana es natural o artificial. Y el deseo artificial es como el deseo de un campeonato de la serie mundial o un Lexus que no necesariamente se conceden, pero todo deseo natural se puede conceder. Si hay hambre, hay comida. Si hay sed, hay bebida. Si hay deseo sexual, hay sexo. Si hay soledad, hay amistad. Si hay curiosidad, hay verdad. Puede que no lo entiendas, pero existe. El deseo no tendría ningún sentido si su objeto no existiera. Es una de las premisas. La otra es esta existencia de sensuch, este anhelo por algo que este mundo nunca puede proporcionar, ni siquiera la definición. Pon esas dos premisas juntas y obtendrás la conclusión de que este otro mundo debe existir. No puede ser un mero producto de la imaginación. Sí, no se puede explicar, analizar o desarrollarse a través de la mera psicología. Los poderes de la psicología o el psicoanálisis o cualquiera de esas cosas. Y solo mirando hacia adentro, no creo que vaya a obtener ninguna pista o pistas sobre de qué se trata. Puede decirme, bueno, hay algo en la composición misma de mi ser que me hace desear o anhelar algo que siempre me elude. O no para siempre a estas alturas de mi vida, que me elude. Voy a hermosos prados en los Alpes suizos, o voy a alguna hermosa playa tropical y así. O hago una pausa en mis estudios con música de Bach y una copa de vino. ¡Oh, es genial! Y es maravilloso, pero esto no es toda la historia. Creo que Sam Gamgee, en El Señor de los Anillos, lo vemos mucho en él. Él siempre está... Quiero decir, está particularmente en sintonía con Galadriel, pero Sam es siempre quien tiene la antena levantada y está emocionado por lo que es hermoso. Quiero decir, él es como un diablo o un ángel. Esa pequeña estrella que ven. Ah, la canción a la estrella. Sí, le hiere el corazón. Sí,
cuando están llegando y ven esa estrella. Ahí radica la diferencia entre el naturalista y el supernaturalista. El naturalista lo percibe como el caldero de oro al final del arco iris. Está ahí, así que se planta allí y se encuentra con que, oh no, es una ilusión, oh, está ahí, y sigue recorriendo ese camino en círculos durante toda su vida, mientras que el supernaturalista dice, no, es la escalera de Jacob, es por ahí, y se supone que debemos subir la escalera. Y si escalas, aunque no lo encuentres en este mundo, encontrarás su presencia al igual que Sam. No se disipa, se vuelve más y más real a medida que subes la escalera. Se consigue mediante la obediencia. Esa es la fórmula. La obediencia. No se trata solo de convertirla en un área de estudio. Voy a escribir una disertación doctoral sobre Sehnsucht. Alguien podría escribir algunos capítulos interesantes, pero sería irrelevante a la hora de la verdad. Creo que la mayor parte del trabajo de Lewis está plagado de ello. Orwell, en Mientras no tengamos rostro, está atormentada por el anhelo. ¿Qué quiero? Ella piensa que quiere esto o aquello. Está amargada por una vida que le ha dado malas cartas, o ella no es guapa. Esto y aquello y lo otro. Por eso está celosa de su hermosa hermana Psique, y cuando Psique le dice que tiene este anhelo por algo más allá de la muerte, Orwell se siente alienada porque está reprimiendo eso mismo en sí misma. Por eso se pone el velo, para no verse a sí misma. A partir de ahora voy a llevar velo. Y eso es lo que todos hacemos. Este es el anhelo inconsolable. Se manifiesta en lágrimas, y eso nos avergüenza, así que lo suprimimos. Y creo que por eso también las lágrimas acompañan momentos de tremenda alegría y particularmente de música. Y tristeza, ¿por qué emociones opuestas producen exactamente la misma reacción, lágrimas? ¿Qué es lo que pone en funcionamiento lo que quiera que sean estos conductos que hacen que el agua resbale por la cara? Es vergonzoso, está por debajo de mi dignidad. Y aún así, con todo, sin agua no hay vida, y sin el agua que sale de un corazón roto no hay vida del corazón. El único corazón completo es el corazón roto. Exacto. Sí, un corazón que jamás se ha roto y nunca podrá estarlo. Es el infierno. Al final, es el infierno porque ha sido petrificado, fosilizado. ¿No crees que una de las funciones más grandes, si no quizá la función más grande que puede lograr ese buen arte es precisamente esa, la de romperte el corazón? ¿Qué mayor cumplido se le puede dar a un artista que decir me rompiste el corazón? Quiero decir que solía tener problemas en las clases cuando intentaba leer un poema en voz alta y me ahogaba. Y esto es muy vergonzoso para un profesor frente a una clase de estudiantes universitarios. Recuerdo esa escena en la autobiografía de Lewis, Cautivado por la alegría, donde su profesor de Milton citó la línea «Tronos, dominaciones, poderes, príncipe y loco». Esa frase me hizo feliz durante una semana. Dijo, nunca escuché a un académico decir algo así antes. Sí, y muy pocos académicos lo hacen. Puedo asegurarlo. Sí, pero creo que esa combinación penetrante de alegría y anticipación, aquello que me rompe el corazón, es un exponente de lo que se trata. Y entiendo, probablemente, cuando entré en el Prado de Ovejas en Cotswolds o en el Prado Superior de los Alpes, probablemente no me eche a llorar allí. Estoy viajando a través de él y espero que no pase ningún coche. Ya sabes, o ningún avión. Pero probablemente no me eche a llorar. Pero cuando la fuerza de aquello, a lo que apunta el Prado de Ovejas, es lo que me rompe el corazón. Y paradójicamente, cuando no lo agarras y dices «esto es todo», es solo entonces cuando estás satisfecho, pero cuando intentas estar satisfecho, no lo estás. Entonces tienes que dejarlo ir para dejar que venga a ti. Sí. Tennyson tiene una hermosa línea en uno de sus poemas. Creo que en In Memoriam. Se supone que es la línea más soporífera, 2 líneas, de toda la literatura inglesa. Él ha oído las palomas de la mañana en los olmos, y él habla sobre
el sonido de las palomas en los olmos centenarios y aquel leve murmullo de innumerables abejas. Estas son, al mismo tiempo, las dos líneas más soporíferas en la poesía inglesa, pero también te despiertan. Sí. Al mismo tiempo que te va adormeciendo, te despierta para escuchar esas palomas. Hay un fenómeno que vale estas dos líneas en mi poema. In Memoriam Elms, estos árboles son como los Ents, quiero decir que son tremendamente viejos. Ahí hay un sobrenaturalismo implícito. Esos árboles no son solo un montón de moléculas que el biólogo puede explicar. Los admiras. Miras a lo largo de ellos en lugar de solo mirarlos para usar la distinción que el propio Lewis usa a menudo. De acuerdo. Ahora, aquí hay una pregunta que viene al caso en este punto. Precisamente se está volviendo cada vez más difícil, casi digo imposible, en nuestra propia era incluso, ser vulnerable a lo que Lucy o Sam Gamgee o los demás desean, debido a la sobreestimulación a la que estamos sometidos, pero que no es el único estímulo. No veo ¿Qué diremos de esta generación? Probablemente sea 3 generaciones más joven que yo, pero no puede haber un tiempo de silencio. Al menos tengo la impresión de que no hay mucho silencio. Sea, lo que entra a través de estos dispositivos, supongo que es ruido. No sé si llamar vicio. Las capas de ruido envuelven el sonido. Capas y más capas de ruido y eventos cada vez más y más rápidos. Y los anuncios en la televisión. Solo con la velocidad, la dureza, el deslumbramiento y el descaro de la entrada tienen un efecto cauterizador en mi alma para que me vuelva cada vez más impermeable a los llamados de la eternidad. Pero no es imposible porque el corazón humano ha sido diseñado en el cielo, no en la tierra. Incluso cuando en la travesía del viajero del alba Eustace se convierte en un dragón, sigue siendo Eustace y puede ser desdragonado. Y llora. Y una vez desdragonado, aprecia mejor las cosas de lo que lo hacía antes, de modo que cuando atraviesas esas capas de ruido empiezas a apreciar el silencio. Está redimido. Pero si lo miras histórica o socialmente, puedes concluir que no tiene remedio, no hay posibilidad. Nuestro mundo solía hacer eso más fácil, ahora lo hace más difícil. Dorothy Day define una buena sociedad como una sociedad que hace fácil ser bondadoso. Según esa definición, vivimos en una sociedad muy mala, pero aún podemos ser buenos, tanto en términos estéticos como morales. En la conferencia inaugural de Lewis en Cambridge, de Descriptione Temporum, toca en un punto de su conferencia que piensa que tal vez el motor de combustión interna o el motor de gasolina fue el comienzo. Fue lo suficientemente inteligente como para no decir que ese fue el principio del fin, pero en algunos sentidos se arrepintió de eso. No estaba del todo preparado para decir «nunca viajaré en coche» o «lamento el hecho de que puedo ir del punto A al punto B en una máquina de vapor» y así. Por otro lado, también está presente la oportunidad que presenta para una apreciación más profunda. Los pueblos antiguos y medievales no apreciaban tanto la naturaleza como nosotros después de la Revolución Industrial, porque apreciamos las cosas por contraste. No tienes la poesía de la naturaleza de los siglos bucólicos, podrías decir, del siglo pastoril. Quiero decir que lo haces en ciertas cosas. En Milagros, Lewis dice, en alguna parte, que la pérdida de toda esta dimensión sobrenatural, la pérdida de la moralidad tradicional y la pérdida de la facilidad con la que el espíritu humano siente que la religión es natural, que caracteriza nuestro tiempo moderno, esto puede ser una ganancia en lugar de una pérdida al final.
Porque el poder providencial que gobierna nuestra especie dice puede estar haciendo un experimento arriesgado. Antiguamente simplemente aceptabas lo que decían los sabios, santos y autoridades de tu sociedad, los cuales eran religiosos y sobrenaturales, y se los seguía fácilmente. Ahora están muertos, al menos su autoridad está mayormente muerta en el corazón humano. Todos ahora tienen que ser sabios y santos. ¿Pero están a la altura del desafío? Exacto. ¿Estamos a la altura del desafío? El esfuerzo por despojarnos de todas esas capas de dragones es un esfuerzo enorme, pero estamos llamados a hacerlo, ser héroes. Pero ¿sientes que las posibilidades de ser engañado ahora son legión? ¿Y qué decir de las almas que se han permitido, o no, conscientemente, ser corrompidas en sus sensibilidades? Son redimibles. Redimibles, exacto. Están hechos a la imagen y semejanza de Dios, pero... bueno, es lo que la Escritura llama las artimañas del diablo. No que las máquinas sean, o la electrónica sea, pero él puede hacer uso, puede usar cualquier cosa. Pero el hecho mismo de que esto sea tan malo, el hecho mismo de que nuestra sociedad haga que sea tan difícil descubrir esa imagen, es al mismo tiempo una oportunidad para algo mejor de lo que antes era, porque tenemos un detector de Dios en nosotros. Tenemos esa imagen de Dios en nosotros. Cuantas más capas haya sobre ese daño, más podrá decir esa imagen: no, no es eso, no, eso no es, no, eso no es. Mientras no te enamores de las capas, mientras no te reconcilies con tus idolatrías, mientras tengas la disputa del amante con el mundo, ese corazón todavía late y puede ver a través de esas capas. Y creo que por ese motivo es importante, y no sé cómo es hoy en día, pero lo que lees a tus hijos pequeños, creo que es crucial. Me criaron con Beatrix Potter en los libros de Peter Rabbit y en los libros de Christopher Robin, a Milne y En el viento y los sauces, con Rap y Badger y Mole y Ratty. Y había una inocencia ahí, que supongo que ahora sería vista como algo deshonesto, porque las cosas no son así. Pero todavía puedes hacerlo. Yo les leía las crónicas de Narnia a mis hijos y les encantaba. Bueno, yo a los míos les leía después de la merienda, después de rezar por la tarde, y había quejas de «¡No lo dejes así! Exacto. ¡Sigue!». Y cuando fuera apropiado, El Señor de los Anillos. Son heroicos. El hecho de que 4 encuestas eligieran El Señor de los Anillos como el mejor libro del siglo XX, mientras que los críticos lo desestimaron, es una señal muy esperanzadora. La gente común todavía está cuerda, aunque los críticos no lo estén. Sí. Bueno, creo que Lewis desconfiaba. Creo que cuanto más alto era el ceño, aunque él era un intelectual sin saberlo, pero sentía que cuanto más alto el ceño, más susceptible es a la idolatría. Los expertos dicen que aceptemos este estudio tal como está dictado. Tenemos un solo magisterio infalible. Entonces, ¿cuáles son las formas que, cómo decirlo, la cruzada contra Sehnsucht tomaría en nuestra propia era ahora? Quiero decir que hemos mencionado algunos, supongo, el ruido y la amplificación del ruido. Audacia media, la apelación a los deseos más bajos que son más aptos para generar ingresos. Diversas formas de pornografía, no todas ellas sexuales. Sí, y supongo que la ilusión «esto te hará feliz». Me refiero a que hay un anuncio de toldos en la televisión y esas imágenes pueden sugerir «ahora serás feliz, ahora tu matrimonio será brillante si obtienes estos toldos». No estoy en contra de los toldos, pero... Eso es tan rematadamente estúpido. No conozco a nadie que realmente crea que esos toldos puedan hacerle feliz. Pero una gran cantidad de gente cree que te harán feliz, que el sexo te hará feliz, que la política te hará feliz, que comprar te hará feliz. Comprar, sí. Y desde luego la fama. Quiero decir que a todo el mundo le gustaría agitar un pañuelo a la cámara y decir mira, soy yo». Eso puede ser una sensación encantadora e inocente.
y, sin embargo, puede conducir directamente a lo largo del camino del jardín hacia lo que los padres llamaron los suburbios. Lewis dice en algún sitio: el deseo de ser famoso a los ojos de Dios, el deseo de ser apreciado por Dios, requiere humildad. Es la actitud de un niño pequeño hacia su padre. Eso es cierto, y es todo lo contrario de lo que me tienta, como la vanidad y la búsqueda de lo fatuo. Una de mis citas favoritas es de Santo Tomás Moro. Vivió en tiempos muy malos. Dijo: los tiempos nunca son tan malos, pero un buen hombre puede hacer un cambio para vivir en ellos. Eso es lo que diría hoy. Claro, el bueno de Santo Tomás Moro tenía muchas cosas sabias que decir, y esa fue una de ellas: que siempre se encontrará en algún lugar un buen hombre. Gracias por acompañarnos en The Philosopher's Bench.